Hola, soy Mariana Vendersky. Bueno, y vamos a hablar ahora de estados alterados de conciencia. Lo que vamos a hacer es repartir la clase en dos para que no sea tan larga. Así que, bien, en esta primera parte vamos a definir un poco lo que es la conciencia y cómo se llaman sus distintas alteraciones. ¿Qué causas anatómicas o fisiológicas pueden provocar una alteración del estado de conciencia? Y en la segunda parte, en el segundo video, vamos a ver qué hacer ante un paciente con alteración del estado de conciencia. Muy bien, entonces, el deterioro del estado de conciencia es uno de los problemas clínicos más difíciles y dramáticos. Imagínense que llega un paciente con esto y ustedes están de guardia y digamos que es una urgencia, ¿verdad? Ustedes reciben un paciente estuporoso o en coma, ahora veremos cuál es la diferencia, eso habla de que el sistema nervioso central está andando muy, muy mal, ¿sí? Es como, por ejemplo, hablar de una insuficiencia renal y el riñón, ¿no? Cuando encontramos eso es que el riñón está andando muy mal, acá lo mismo. Cuanto más tiempo dure esta disfunción, menor va a ser el margen entre la recuperación y la secuela neurológica definitiva. O sea, no es bueno estar en este estado mucho tiempo. Por eso tenemos que actuar rápido y el tiempo para la acción es bastante limitado. Sin embargo, tenemos un montón de causas posibles, así que vamos a empezar a ver todas y vamos a hacer un abordaje práctico de cómo actuar ante estos pacientes. Primero definimos esto, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Hay muchas definiciones de conciencia, pero en esta oportunidad vamos a definirlo como el estado en el cual el sujeto tiene un conocimiento de sí mismo y de su entorno y que también hace actos significativos de conducta, o sea, actúa bien de manera, digamos, coherente. La conciencia en verdad tiene dos componentes. Uno es el contenido de la conciencia y el otro es la reactividad. ¿Sí? Reactividad quiere decir despertarse, dormirse, y el otro es que este despertar tenga un sentido, que haya un contenido ahí. Hay distintas estructuras anatómicas que se encargan de una cosa o de otra cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un corte de cerebro sagital, ¿sí? Viene en la línea media, y entonces digamos que la parte que se encarga del contenido de la conciencia es la corteza cerebral. Y la parte que se encarga de la reactividad tiene que ver con el tronco y el diencéfalo, sería el SAR, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Nosotros necesitamos esos dos componentes para estar, por ejemplo, ahora dando o escuchando esa clase. Bueno, en el tronco y el diencéfalo están estas neuronas, este grupo de neuronas de la formación reticular, el sistema activador reticular ascendente, que ustedes saben que tiene proyecciones difusas hacia toda la corteza y es lo que da, digamos, la reacción de despertar o de dormirse. Y acá tenemos un gatito de protagonista. No sé si lo conocen, este pobre gato de Sir Sherrington, que le dieron el nombre después de haber hecho todos estos experimentos, ¿no? El nombramiento de Sir. Este pobre gato tan angustiado que ven ahí, Sherrington hacía experimentos con sus gatos para tratar de demostrar a qué nivel del sistema nervioso tenía que estar una lesión para que para generar un coma, un deterioro del estado de conciencia. Era bastante, bastante malo. ¿Sí? Entonces lo que hacía era agarrar gatos y hacerles lesiones a distintos niveles del sistema nervioso. Es el típico ejemplo, ¿no? Del científico loco, digamos, hoy no se nos ocurriría hacer una cosa así, pero él estaba un poco inspirado también en los experimentos de Galvani. Ustedes recuerdan los experimentos en los cuales se galvanizaban, se le pasaba electricidad a miembros muertos, digamos, de ranitas, y veían cómo se podía mover, y entonces él decía, bueno, ¿dónde tengo que interrumpir la conexión eléctrica para que el gato este se siga moviendo o no se mueva o haga determinados movimientos? Y bueno, y acá tienen, por ejemplo, a uno de estos gatos de Sherrington caminando sobre una cinta con una lesión X en algún lugar de su sistema nervioso. Ahora vamos a ver. Entonces, decíamos que la conciencia tiene que tener reactividad, que es esto de despertarse, dormirse, y contenido de conciencia, ¿no? El contenido de conciencia tiene que ver con las funciones mentales, tanto cognición como afectos, ¿no?
Por ejemplo, uno podría tener una pérdida de contenido de la conciencia de forma parcial, que en ese caso, digamos, lo sacamos de esta clase. Hablamos, por ejemplo, de una lesión focal de la corteza, que tiene afasia, o sea, que no puede hablar, que tiene agnosia, que no puede conocer algo, o que tiene apraxia, que no puede hacer alguna cosa. Esto en realidad no es un deterioro del estado de conciencia, sino que hay una partecita nada más, una lesión focal, que es lo que no está pudiendo hacer. ¿Sí? Pero sí, el contenido de conciencia está globalmente afectado cuando, por ejemplo, tenemos una demencia, ¿sí? En ese caso el curso es crónico, la cosa no es muy dramática, digamos, pero no es tanto una urgencia como en un síndrome confusional. Sí, cuando uno pierde contenido de conciencia en forma más rápida, ¿sí? Agudo o subagudo, que es horas o semanas. En ese caso, además del contenido de conciencia, probablemente tengan también una disminución del nivel de conciencia. Es el paciente que no solamente está confuso, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y hablando tonterías y no sabe ni dónde está ni quién es, sino que también se queda dormido en cualquier lado. Entonces, les hago esta distinción por lo siguiente, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando evaluamos un paciente con alteración de contenido de conciencia, de que no esté previamente afásico o que tenga Alzheimer, ¿sí? Porque va a tener un contenido alterado, pero no quiere decir que estén confusos, ¿está bien? Un paciente con Alzheimer tiene un contenido malo, pero no es un síndrome confusional. Puede igual tener un Alzheimer o un síndrome confusional como cualquier otra persona, ¿no? Pero es como que se superponen ambas cosas. Espero no estar haciéndoles un lío. Esto hablábamos del contenido de conciencia, o sea, qué es lo que dice, ¿no? A qué se refiere cuando habla, si tiene sentido o no. Y luego está la reactividad, que sería el nivel de conciencia. ¿Se despierta, no se despierta? ¿Se mantiene despierto o no? Sí, y acá tenemos una escala de una gradación, digamos, de estado de conciencia, que va desde el paciente alerta, como estamos nosotros ahora, o un nubilado, seguimos bajando, está confuso, luego está estuporoso y por último en coma, ¿sí? De arriba para abajo. Ahora vamos a ir definiendo uno por uno estos estados. En algunos libros viejos, viejos, le decían coma de distintos números, coma 1, 2, 3, 4, viejísimos los libros. Así que olvídense de eso, ahora es la terminología que se usa. ¿Qué significa estar alerta? Bueno, quiero creer que todos nosotros estamos alerta, es el estado del sujeto sano. ¿Sí? El nivel de despertar es completamente normal, o sea, uno se puede dormir, pero si te despiertan, te despertás. ¿Sí? Está orientado tanto autopsíquicamente, o sea, sabe quién es, ¿sí? Cómo se llama todo, y alopsíquicamente. Está bien orientado en cuanto a quién es y dónde está. ¿Qué pasa con esta persona que está durmiendo? ¿Tiene un deterioro del estado de conciencia o no? A ver, piénsenlo 2 minutos. Si está durmiendo, pero yo lo puedo despertar, ¿sí? Sería algo fisiológico de reducción del estado de conciencia. Es algo que pasa, nos pasa todas las noches, que entramos ahí, pero nos podemos despertar. Y eso define que es algo normal, que está durmiendo y nada más. Bueno, en el siguiente escalón tenemos la obnubilación, que justamente significa eso, ¿no? Como tener una nube mental, una nube en la cabeza. Este paciente está a medio dormir, semidormido, se despierta rápido, ¿sí? Cuando uno le hace doler, se defiende, o sea, está, pero no tan mal, pero le cuesta obedecer órdenes sencillas, ¿sí? Cuando habla, se limita a pocas palabras y no se da mucha cuenta de lo que pasa a su alrededor. Se distrae muy fácil durante la exploración, ¿sí? Las respuestas son lentas cuando uno lo estimula. Imagínense a alguien, seguramente alguna vez le pasó a algún amigo que está muy borracho. Bueno, suele estar así, ¿no? Nubilado. Está bradipsíquico, quiere decir que el talento para hablar tiene una somnolencia diurna muy excesiva que puede alternar con agitación nocturna. O sea, a la noche no duerme bien, duerme agitado. Siguiente escalón es la confusión, ¿sí? Que además de todo lo anterior, está súper desorientado, no sabe dónde está, ¿sí? Ni en tiempo ni en espacio, y eso es prácticamente constante. Ya la percepción de los estímulos es más acusada,
que en general a veces tienen alucinaciones, principalmente visuales, ¿sí? Puede tener periodos de lucidez y episodios de delirio con algunas alucinaciones, ¿sí? Como sueños, eh, estando en este estado, que les da mucho terror en general. Y en general se ponen así en este estado confusional en un periodo corto de tiempo, en horas o días. Sí, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Ahí tienen un paciente confuso, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense cómo está muy agitado, se saca todo, se quiere ir, ¿sí? No entiende quién le habla, qué le dicen, se quiere arrancar todo. Yo me voy, chao. ¿Sí? Miren cómo la mira la doctora, no entiende nada de lo que le está diciendo, no entiende que se tiene que quedar. Sí, este es un paciente que está confuso. Bien, ¿qué pasa con los pacientes estuporosos? El paciente estuporoso está siempre con los ojos cerrados. Vieron que los pacientes anteriores, si bien alternaban entre ojos cerrados y abiertos, bueno, en el momento se estaban espontáneamente con los ojos abiertos. Este está siempre con los ojos cerrados. Cuando uno lo estimula, ¿sí? Le hace doler, luego les voy a mostrar cómo hay que hacerlo, obtienen algún tipo de respuesta, pero en general es como un gruñido o alguna palabra incoherente, ¿sí? O nada. Pues a lo mejor puede hacer alguna orden como apretarte la mano, pero no mucho más que eso. ¿Sí? Cuando uno deja de estimularlo, vuelve a estar como estaba, otra vez con los ojos cerrados y sin hacer nada. Te voy a mostrar un ejemplo de un paciente en quirófano. ¿Sí? Los pacientes en quirófano, cuando entran y salen de la anestesia, pasan por todos estos estados de manera, digamos, eh, como que es a propósito, ¿no? Que se lo hacemos. Entonces, fíjense, este paciente que se está despertando está con los ojos cerrados, ¿ven? ¿Sí? El anestesista le pide que respire hondo, lo hace, es una orden muy sencilla, ¿sí? Está con los ojos cerrados, no hace nada, de nada, de nada. Sí, casi, casi no respira solo, digamos, le ayuda un poco. Respira solo, pero necesita oxígeno para respirar. Sí, lo están zamarreando, ahí abre los ojos. Perfecto. Bueno, abrió los ojos, dejan de llamarlo y vuelve a cerrar los ojos. Sí, es un paciente estuporoso. Bien, bueno, veamos qué pasa con un paciente en coma. El paciente en coma está con los ojos cerrados y no hay manera de hacerle abrir los ojos. Esa es la definición. No hay ningún tipo de estímulo que le haga abrir los ojos. No importa si es doloroso o qué le hacen hacer, no abre los ojos. ¿Sí? Este sería el grado más profundo de disminución de los dos componentes de la conciencia, tanto contenido como reactividad. Entonces, vamos a ver este mismo paciente cuando está en coma. ¿Sí? Fíjense que nada, tiene un tubo puesto para respirar, no abre los ojos ante nada. Sí, se lo estimuló, ahí estaba, veían uno que le estaba estimulando, nada, nada. Absolutamente en coma, ¿ven? Lo llamamos, lo sacudimos, no abre los ojos. Está en coma. En este caso es un coma farmacológico, pero bueno, es un coma finalmente. Bueno, bien. Entonces, ahora que aprendimos todas estas definiciones, nos quedan algunas más. Ustedes habrán leído estas noticias en los diarios, por ejemplo, ¿no? Paciente que estaba en coma, 27 años en coma y se despierta. ¿Sí? O este también. Desperté tras 15 años en coma y pensé que todo el mundo se había vuelto loco. Bueno, peliculón de Jean-Claude Van Damme, ¿sí? Donde el tipo se despierta después de estar muchos años en coma y ya se despierta perfectamente bien y pegando patadas y vengándose de los que lo habían llevado al coma. Luego este caso súper famoso, no sé si oyeron hablar de Terry Schiavo, después si no googleen, que era una paciente en coma, yo voy a poner comillas, perdonen, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es la diferencia, que estaba mantenida con vida artificialmente con máquinas y en algún momento la familia dijo, bueno, basta, vamos a desconectarla. Y hubo todo un revuelo de, no, son asesinos, se va a morir, en algún momento se va a despertar, te queda esa duda.
Tienen otro ejemplo de la literatura que es del Conde Montecristo, por ejemplo, que es un estado alterado de conciencia, pero que se confunde con el coma. ¿Qué pasaba en todos estos casos, digamos? Sí, no es el coma como el que vimos, no es un coma farmacológico y no es un coma de este que nosotros decimos que está con los ojos cerrados y no abre los ojos. ¿Sí? Bueno, este caso de la literatura, habrán visto seguramente algunos en algunas otras películas, que solamente pueden mover los ojos, no mueven el resto del cuerpo. ¿Sí? Esto es una lesión muy alta en el tronco, donde solamente conserva el mesencéfalo. Todo de ahí para abajo quedó desconectado, entonces no puede mover nada, pero sí entiende lo que le dicen. Y de hecho, uno puede hacer un código de comunicación de que un parpadeo signifique que sí, dos parpadeos signifique que no. Bueno, este no está en coma. ¿Está bien? Abre los ojos y se puede comunicar, tiene una cierta reactividad. Y hasta uno podría decir, de última, hasta un contenido de conciencia tiene. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre todos estos? Bueno, estos están entre lo que se llama estado vegetativo persistente. Son pacientes que están completamente inconscientes, pero abren y cierran los ojos durante periodos cíclicos de despertar. O sea, tienen un ritmo sueño-vigilia. ¿Qué pasó acá? En algún momento el SARA volvió a funcionar, el que habíamos visto, pero todo de ahí para arriba no funciona. Muchos pacientes incluso que tienen este estado vegetativo hacen expresiones faciales, vocalizaciones, sonidos, que no son palabras, y algunos movimientos que pueden ser malinterpretados por los observadores. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, les puse a Cerati qué es lo que le pasaba, ¿no? Había perdido eh, un hemisferio y medio, diría, ¿no? Había tenido una ACV muy terrible de toda una carótida, se lo había desplaquetado, había perdido mucha masa encefálica, y entonces este paciente no estuvo en coma todo el tiempo, estuvo en estado vegetativo. Hay otro estado que es distinto al estado vegetativo que se llama estado de mínima conciencia. También les pongo otra peli para que vean de Almodóvar que está buena, que se llama Hablé con ella. Sí, hay muchas películas así, en el cual te cuentan del paciente que está, o sea, para la literatura siempre le dicen coma, ¿no? Está en supuesto coma y uno les habla y logra que de alguna manera se despierten. Entonces, todos estos testimonios de los diarios que les mostraba probablemente estaban en este estado de mínima conciencia. ¿Dónde? ¿Qué es lo que pasa? Está muy alterada la conciencia, por supuesto, pero no cumplen los criterios de estado vegetativo persistente, porque hay como islas que quedaron sanas, ¿sí? Entonces, a lo mejor sí pueden reaccionar ante determinados estímulos, pueden localizar, pueden fijarse en objetos, incluso pueden reírse o pueden llorar con un sentido, digamos, cuando les hablan, ¿no? Les leen algún cuento o les muestran alguna imagen evocadora. No pueden responder normalmente, pero en algún punto hay alguna mínima conexión. Y eso es buenísimo porque ustedes saben que existe la plasticidad cerebral, ¿no? Que tanto las neuronas como la glía pueden alterar su estructura y su función, ya sea en forma transitoria o en forma permanente, en respuesta a una variedad de presiones internas o externas. Por ejemplo, el aprendizaje produce plasticidad cerebral. Esto que ustedes están aprendiendo ahora está generando nuevas conexiones en su cerebro. Muchas veces pasa que luego de lesiones cerebrales, y esto se sabe hace relativamente poco, antes se pensaba que neurona que se murió, chau, ¿sí? Pero ahora nosotros sabemos que después de una lesión cerebral hay una reorganización cerebral. Todo depende de qué tan severa haya sido la lesión y qué tanto parénquima le quede como para poder hacer esa reorganización. Incluso sabemos que hay formación de neuronas nuevas y más reclutamiento de áreas accesorias en el mismo hemisferio o en el contralateral. Por ejemplo, se lesiona el área del lenguaje, que está en el hemisferio izquierdo, y uno podría meter mano a áreas del lenguaje que son accesorias, que están en el hemisferio derecho, para tratar de recuperar en cierta manera esa función. Sí, ahí les muestro una fotito de microscopio donde se ve el crecimiento de neuronas nuevas, ¿sí? Por ejemplo, estas neuronitas que están acá teñidas de rojo, tienen 0 a 4 semanas, ¿sí? Las verdes tienen 8 semanas, son neuronas que están creciendo, nuevas, la neuronogénesis en el hipocampo. Bueno, y les muestro un ejemplo entonces de un estado de mínima conciencia, ¿no? Fíjense que es el típico paciente en coma o
haber estado en coma con la traqueostomía. Una de las cosas que les pasa también es que empiezan a recuperar también digamos, la capacidad de respirar por sí mismos y de tener buena función cardíaca también, ¿sí? Pero bueno, fíjense que el pibe, la terapeuta que lo está entrenando justamente para tratar de entrenar la plasticidad cerebral, ¿sí? Entonces les va poniendo distintos estímulos como para que ese cerebro empiece a hacer de vuelta conexiones. ¿Eh? Bueno, hay un millón de casos como estos que ustedes pueden leer donde te cuentan qué hace. Ven que él reacciona de alguna manera. Por supuesto que no es la reacción normal, fíjense cómo está súper secuelado, pero ella le hace oler cosas, le lee, le hace preguntas. ¿Sí? Bueno, estos son los pacientes que tarde o temprano logran hacer alguna conexión y despertarse. ¿Sí? Despertarse, empezar a responder. Ven que él orienta la cabeza hacia el sonido, por ejemplo, y ella le pone los cascabeles. ¿Sí? Lo escucha y de alguna manera responde. Está bien, ustedes me van a decir, con eso no hacemos nada, pero es un montón. Para un paciente que estuvo en coma, de repente empezar a tener esto, quiere decir que está empezando a recuperar alguna cosa. Bueno, pero hay un final oscuro también, ¿sí? Puede ser que pasemos de ahí a la muerte cerebral directamente. ¿Cómo se define esto? ¿Sí? Es el cese irreversible de todas las funciones de todo el encéfalo, tanto los hemisferios cerebrales como el tronco. Las causas pueden ser muchas, puede ser un paro cardiorrespiratorio o puede ser una lesión primaria del cerebro. Vieron que ustedes antes solamente uno moría de un paro cardiorrespiratorio, no había terapias, entonces todo este concepto de la muerte cerebral ni siquiera se pensaba, porque bueno, si se te para el corazón y se para el pulmón, no tengo manera de sostenerte con vida. En cambio, ahora sí tenemos manera de sostener con vida. El problema es que cuando lo que falla es el disco rígido, digamos, el cerebro o el tronco, ya no hay manera, por más que pongamos máquinas, de sostener mucho más esa situación. Entonces, cuando muere los hemisferios y el tronco encefálico, es la pérdida irreversible del funcionamiento del organismo como un todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener para decir que estamos en muerte cerebral? Tiene que estar en coma, por supuesto, tiene que estar en apnea, o sea, si yo le saco el respirador, no puede respirar por sí mismo, y tampoco tiene que tener, no tiene que tener reflejos de tronco. Eso quiere decir que no está funcionando toda esa parte del tronco que se encarga de la parte autonómica, digamos, de la respiración y la circulación. ¿Recuerdan cuando veíamos el tronco? Esto es una vista posterior, ¿sí? del piso del cuarto ventrículo. Bueno, arriba el mesencéfalo nada, tenemos los oculomotores, no sería tan terrible. Protuberancia más o menos, pero sobre todo bulbo, ¿sí? Si yo pierdo el bulbo, voy a tener serios problemas cardíacos y respiratorios. ¿Se acuerdan que está el núcleo del vago, el núcleo ambiguo? Y también están bajando las vías simpáticas, ¿no? Por acá, por el tronco. Entonces, yo lo que tengo que demostrar para decir que mi paciente está en muerte encefálica es sobre todo que el bulbo, la unión bulbo-protuberancial no están funcionando bien. ¿Cómo lo hago? Tengo mi paciente en coma y voy a tener que buscar una serie de reflejos. En realidad, yo le voy a explorar todos los pares, ¿sí? Luego les voy a contar bien cómo se revisa un paciente en coma, pero básicamente lo que me va a decir es que yo no tiene reflejos óculocefálicos ni óculovestibulares, las pupilas no responden, o sea, el tronco no está funcionando, tampoco tiene reflejo corneano, ¿sí? Acá lo tiene sin tubito, entonces se fija si respira o no. En realidad lo que se hace en el ICUCAI, por ejemplo, es eh, subirle el dióxido de carbono para que retenga un poco de dióxido de carbono, que eso estimula mucho el centro respiratorio, y ahí sí, desconectar el respirador, y si no respira, bueno, no respira. ¿Sí? Y luego las pruebas óculovestibulares y óculocefálicas que las vamos a ver después. Pero si vemos que nada de esto funciona, quiere decir que el tronco no está funcionando, entonces sí, esa persona no va a recuperar. Y este es el criterio de muerte encefálica. Por supuesto, para hacer todas estas pruebas tenemos que estar súper seguros de que no está recibiendo ninguna droga que pueda tener este efecto, ¿no? Tiene que estar virgen de todo eso.
Sí, ejemplo, paciente en coma, ¿sí? Donde ahí lo que ven son esos cables para hacer un estudio complementario que es un potencial auditivo, justamente para demostrar que no está funcionando el núcleo del 8, que está justo en la unión bulbo-protuberancial, ¿sí? Abrimos, vemos que tienen la mirada desviada, desconjugada, las pupilas una para cada lado, bueno, y nada funciona, uno mueve el tubito y no tose, no respira, etcétera. Entonces, cuando el tronco cerebral muere, estamos técnicamente muertos, ¿sí? A veces es difícil hacerles entender a los familiares de pacientes con muerte encefálica que lo ven en la terapia y está rosadito, porque está con drogas y está con el respirador, ¿sí? O quizás un marcapaso de que ese paciente está muerto en realidad, ¿sí? Pero sabemos que no va a sostenerse mucho ese estado, ni siquiera con las drogas y con las máquinas. Así que cuando el tronco cerebral muere, ya está, terminó, ¿sí? Lo que dura más o menos una persona así, con ayuda de las máquinas, es una semana, pero después se empieza a deteriorar y cada vez cuesta más. Entonces, bueno, como les decía, todo esto es porque tenemos esas máquinas, pero si no, nada, game over. ¿Sí? Sin embargo, bueno, es una pésima noticia, pero nosotros sabemos que hay maneras de, digamos, de pensarlo de manera optimista, ¿no? Un paciente con una muerte cerebral y sobre todo si se diagnostica a tiempo y no se dañan los órganos, puede salvar muchas vidas. ¿Eh? Y fíjense la duración de los órganos, que es bastante. ¿Eh? Por ejemplo, el hígado, no sé, las córneas, etcétera. Entonces, también cuando ustedes atiendan pacientes que están en un coma muy complicado y que piensan que puede terminar en muerte cerebral, los terapistas tienen mucho cuidado en tratar de preservar también estos parénquimas, o sea, cuidarle la vida, pero también todos estos parénquimas, las córneas, el corazón, los riñones y demás. Bueno, hay otros estados, decíamos antes, que también pueden confundirse con el coma. Hablamos de el estado vegetativo persistente, el estado de mínima conciencia. Bueno, la muerte cerebral ya vimos que está en coma, pero tiene un montón de otros problemas. ¿Sí? Pero hablamos brevemente de este síndrome de enclaustramiento. Como les contaba el del Conde de Montecristo, bueno, acá hay otra película también, La escafandra de la mariposa, que habla de un tipo que tuvo este problema y escribió un libro completo usando los párpados. O sea, sé que les va a parecer muy aburrida la película, pero está buena, créanme. Eh, ¿Dónde está la lesión para que esto ocurra? Entonces, no tiene desde el mesencéfalo hacia abajo, no hay conexión, tiene solamente oculomotores. Sí. El mutismo akinético también es otra condición que podría confundirse con el coma, pero es una cuestión, y lo mismo la catatonía, son cuestiones más bien psiquiátricas o de, bueno, lóbulo frontal que no funciona. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que, bueno, ustedes saben que existen que los reflejos son inconscientes, que pueden estar desencadenados por distintos estímulos, y que en realidad, por ejemplo, reflejos como este, están mediados a nivel medular. Así que no haría falta el cerebro ni el tronco, ¿sí? Los reflejos oculomotores también son inconscientes. O sea, si bien estas respuestas son muy rápidas, no tenemos necesidad del cerebro para llevarlas a cabo. Entonces, puede ser que muchos pacientes que están en coma o incluso muertos, ¿sí? Muerte encefálica, tengan reflejos anormales, ¿sí? Acá tienen un reflejo que es normal, que es el reflejo corneano. Pero este, por ejemplo, fíjense, es un paciente que está en muerte encefálica, ¿sí? Miren, qué susto, ¿eh? O sea, el que lo ve así dice, Chan, ¿qué? No estaba muerto. Ese se llama signo de Lázaro, ¿sí? Incluso algunos se sientan en la cama. Es absolutamente medular todo, o sea, eso no implica nada, pero bueno, se complica un poco explicárselo a la familia a veces. Bueno, para ir terminando con esta, entonces recuerden eso, ¿no? Que hay muchos procesos del cuerpo, lo sabemos, que no necesitan comunicarse con el cerebro. Bien, bueno, los dejo por ahora y nos vemos la próxima.